pide, suelta tu dilemas. Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad. Es un paso de fe que Él te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar. Estás en el mejor lugar. Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Bienvenidos. Y les abrazamos desde aquí, desde el Ministerio de Sanidad con Propósito. Hoy traemos una palabra de bendición para cada uno de nosotros. Que el Señor nos guíe en este momento. Les invitamos a que disfruten de este mensaje que el Señor nos ha regalado para el día de hoy. Abrazamos también a todos aquellos que irán conectándose poco a poco a nuestras transmisiones. Que el Señor les bendiga. Gracias por compartir nuestro material. Vámonos con nuestro mensaje para el día de hoy. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 25 y el versículo 23, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo le invito a que cierre sus ojos, a que entre en el gozo de su Señor, a que dispongamos nuestro corazón en esta mañana, le demos gracias al Señor y digámosle, Señor, gracias. Gracias porque nos has regalado vida. Gracias, Señor, porque nos tienes aquí delante de tu presencia, Señor, para recibir este mensaje. Gracias, Señor, porque te has ocupado con fidelidad de nuestras situaciones, Señor. Porque aunque nuestra fidelidad muchas veces flaquea, tu fidelidad es inagotable, Señor, y siempre estás con nosotros. Gracias, Señor, por ponerte al frente de nuestras situaciones. Gracias, Señor, por sustentarnos. Gracias, Señor, por traer todo lo necesario a nuestras vidas. Permite, Señor, que este mensaje traiga esperanza a nuestro corazón, traiga dirección, Señor, a nuestra vida. Que podamos, Señor, aferrarnos a ese propósito que tienes para nuestra vida y caminar con alegría, Señor, hacia lo que es tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, hoy traje un mensaje que he titulado La recompensa de la fidelidad a Dios. Porque la fidelidad es una de las virtudes más valoradas por Dios. Vemos a Dios buscando siempre esa fidelidad en la humanidad, esa fidelidad en su pueblo. Y la fidelidad la hemos confundido con otras cosas. La hemos confundido con talento, o la hemos confundido con carisma, o la hemos confundido con resultados visibles. Y entonces de repente, si a esta persona le va bien, wow, es porque está siendo fiel, es porque está siendo bueno. Pero no se trata de eso, porque la fidelidad para con Dios se trata de un corazón comprometido a obedecer y a honrar el nombre del Señor. Hay muchos predicadores en muchos lugares del mundo que han hecho grandes inicios de obras en bien del reino de Dios o en beneficio del crecimiento del reino de Dios, pero que nunca en su vida fueron reconocidos, pero que nunca en su vida fueron vistos como ese potencial enorme para el reino de Dios. Pero después de muchos años sus trabajos impactaron a grandes congregaciones y a grandes comunidades. No se trata de que hagamos grandes cosas visibles ante los ojos de la humanidad, sino que se trata que dispongamos nuestro corazón a obedecer al Señor y a caminar con Él. En Mateo 25, Jesús nos presenta la parábola de los talentos, que es donde sacamos este fragmento para iniciar nuestro mensaje del día de hoy. Y esta parábola nos presenta el panorama en el que un señor le da a sus siervos algunos talentos para que los manejen mientras él se va de viaje. Y entonces a uno le dio una cantidad grande, a otro mediana, a otro le dio un poco menos, a otro le dio uno solo. Y al final, después de recibir diferentes cantidades, cada uno de alguna manera hizo lo que en su corazón estaba. Unos fueron diligentes y comenzaron a producir de alguna manera un resultado con eso que Dios les dio. Pero uno de ellos, el tercero, por miedo y por negligencia, escondió su talento, lo metió por allá en un lugar escondido, y cuando su jefe llegó, su señor llegó, simplemente le dijo, aquí está lo que me entregaste, yo no hice nada con eso, muy poquito. Y este texto nos introduce en nuestro mensaje acerca de la fidelidad, porque no se trata de que recibamos grandes cosas, sino se trata de cuán grandes cosas podemos hacer con lo poco que tenemos.
El versículo que leíamos al principio es una declaración de recompensa. ¡Wow! Bien, buen siervo. ¿A quién no le gusta que le digan, hey, bien, bien hecho? Esto quedó perfecto, iluminado, muy bonito, muy bien, gracias, buen siervo y fiel. Esas palabras pronunciadas por el mismo Jesucristo son las más dulces que una persona podría recibir. Y sobre todo que son las más dulces cuando vienen de nuestro Señor, ¿no? Y si Cristo es el Señor de tu vida y estás esperando escuchar ese mensaje que diga hoy, bien, buen siervo, eres un siervo fiel de parte de tu Señor, pues este es el momento para disponer nuestro corazón y comenzar a entender que nosotros podemos escuchar esas palabras al final de nuestra carrera o en el transcurso de nuestra carrera, cuando aceptamos en nuestro corazón ciertas verdades que tienen que ver con el proceso de la fidelidad de un cristiano, de la fidelidad a Dios. Porque Dios es fiel, y Él es fiel a pesar de que fallamos, y Él es fiel a pesar de que nos perdemos, y Él es fiel a pesar de que estamos confundidos, y Él es fiel a pesar de que muchas veces nosotros miramos hacia otro lugar. Pero, y a pesar de que nosotros no somos fieles para con Él, Él siempre es fiel. Y nosotros tenemos que aprender a fortalecer esa fidelidad. Le traje este mensaje especial para nosotros, soportándolo en 3 puntos claves. La fidelidad, como primera medida, se demuestra en lo poco. Muchos quieren ser usados en grandes cosas o en grandes proyectos, pero no quieren empezar a hacer un proceso desde abajo, ¿verdad? Muchos están dispuestos a ser fieles cuando eso venga, ¿no? Y no sé si han visto la escena en la que alguien necesita ayuda y tú dices, de pronto en algún momento tendré cómo ayudarle. Pero de repente esa persona no solo necesita dinero, de repente esa persona no solo necesita cosas materiales, de repente esa persona necesita algo que tú sí tienes, y es un abrazo, una palabra de aliento, compañía, cobertura. Y Dios observa todo lo que hacemos. Él mira todo lo que hacemos. Incluso dice que estuve descalzo y fui forastero y no me ayudaste. Y tenía hambre y no me diste de comer. Y yo sé que todos recuerdan ese texto. Pero ¿cuándo pasó eso? Cuando viste a uno de esos pequeños que estaban necesitando y no lo hiciste. Muchas veces necesitamos, o que pensamos que necesitamos tener un montón de bienes materiales para ir a ayudar a otra persona o para ir a respaldar a otra persona. Y realmente podemos hacerlo con las cosas más sencillas, con las cosas más insignificantes para nosotros. Tenemos las herramientas. Dice Lucas 16 y el versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. No pensemos que cuando tengamos el dinero suficiente vamos a ser más bondadosos. No pensemos que cuando tengamos las herramientas suficientes vamos a poder hacer el bien. No pensemos que cuando tengamos el tiempo suficiente vamos a poder hacer cosas por los demás o vamos a poder demostrar nuestra fidelidad a Dios en el otro. No pensemos que cuando tengamos tiempo vamos a poder tener un ministerio más impactante, porque se trata de que lo seamos en lo poco, de que seamos fieles aún cuando no tenemos tiempo, aún cuando no tenemos ganas de hacerlo, aún cuando no tenemos la motivación para hacerlo, aún cuando no tenemos una recompensa visible por lo que hacemos. Es decir, que nuestra fidelidad en lo mínimo revela la calidad de nuestro carácter espiritual, nos revela qué tan bien conectados estamos con ese Dios que nos invita a hacer pequeñas cosas por el otro, con ese Dios que nos invita a tener pequeños detalles con nuestro hermano, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Dice Zacarías capítulo 4 y versículo 10, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Y como que reitera, ¿quién ha de menospreciar las pequeñeces o el día de las pequeñeces? ¿Quién ha de menospreciar lo poquito? ¿Quién ha de hacerse el de la vista gorda cuando tiene una pequeña semilla en su vida? Yo pienso que nosotros tenemos una gran bendición con recibir sanidad y restauración a través de este evangelio.
Y muchas veces las personas lo que necesitan es una palabra de parte de Dios para su vida. Y muchas veces lo que las personas necesitan es que nosotros nos levantemos y les demos desde lo poco que tenemos o desde las pequeñeces que nosotros podemos adquirir en conocimiento, una palabra de aliento y una palabra de esperanza de parte de un Dios grande, de un Dios maravilloso, de un Dios bondadoso y de un Dios fiel. Eso muestra nuestra fidelidad para con Dios. Cuando nosotros nos levantamos a predicar este evangelio, aun cuando estamos en necesidad. Cuando nosotros nos levantamos a predicar este evangelio, aun cuando tenemos una persona que nos escucha. Cuando nosotros nos levantamos a predicar este evangelio, aun cuando en nuestra casa realmente se están pasando las duras, las verdes y las maduras, diría mi abuela. Pero nos levantamos a hablar de un Dios fiel. Y no porque seamos mentirosos, sino porque sabemos que nuestra fidelidad viene desde lo pequeño. Y Dios va premiando poco a poco esa fidelidad y nos va llevando a esos lugares de autoridad en los que nos quiere poner cuando le demostramos que en lo poco somos fieles. Que podemos conducir esa hora y media hasta el trabajo o esas 2 horas. De ahí arranca esa bendición que Dios trae para nosotros, para llevarnos al lugar en el que Él nos quiere plantar, para llevarnos al lugar en el que Él quiere que vivamos, donde podemos vivir verdaderamente cómodos, donde ya no tendremos tal vez que hacer ese esfuerzo que antes hacíamos, o ese lugar en el que ya no tendremos pues que sufrir ese tráfico que sufríamos antes. Pero muchas veces renegamos del lugar donde vivimos y renegamos de las cosas que vivimos, pero no vemos la bendición que tenemos a nuestro alrededor, no vemos la bendición que tenemos en nuestra casa, dentro de nuestra familia. Poco a poco el Señor irá manejando y moldeando nuestro carácter para que aprendamos en medio de las pequeñeces a agradecer a Dios, agradecer y ser fieles a Él en lo poco, porque Dios empieza su obra en nosotros con pequeñas cosas, con pequeños detalles, con pequeñas asignaciones, con pequeños actos de obediencia. Así comienza de alguna manera el Señor a mostrarnos su fidelidad y a probar nuestra fidelidad hacia Él, cuando nos pone pequeños retos, pequeñas circunstancias, también para que nosotros las superemos. ¿Quién ha de menospreciar esas pequeñas cosas? ¿Quién ha de menospreciar esas pequeñas pruebas? ¿Quién ha de menospreciar esas pequeñas asignaciones? No podemos menospreciar esas pequeñas asignaciones. A veces creemos que es muy poca cosa ser el sacerdote de la casa, porque no tenemos una gran plataforma para ir a desarrollar nuestra asignación. Pero realmente el Señor quiere que comencemos con esas pequeñas cosas a crecer en fidelidad hacia Él. Dice Colosenses 3:23, y esto frente a muchas de las cosas que desarrollamos en nuestras labores diarias, porque ahí yo pienso que también comienza un poco la contradicción en nuestra vida, cuando nosotros queremos llegar a una empresa y queremos de repente desarrollar lo que sabemos hacer, pero nos frenan, nos llevan abajo y de repente nos frustramos porque decimos, bueno, yo tengo más potencial, yo tengo más para dar, yo tengo más cómo desarrollar mis habilidades aquí, yo tendría un mejor panorama tal vez en otro lugar, y a veces nos vamos y abandonamos esas pequeñas asignaciones, ¿no? Pero dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ahí podemos empezar a caminar hacia verdaderamente aceptar esa fidelidad en las cosas pequeñas, entendiendo que esa pequeña asignación que tienes en esa compañía, esa pequeña función que desarrollas en ese lugar, lo vas a hacer como para el Señor. No porque el jefe que te trata mal cada mañana, de alguna manera sea el que vaya a recibir la honra. La honra es para el Señor. Y todo lo pequeño que hacemos, lo hacemos de corazón como para el Señor. Y sobre todo dice después, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo es a quien ustedes sirven. Nosotros servimos al Señor. Y servimos al Señor desde esas pequeñas asignaciones. Y tal vez estás frustrado allá en esa compañía. O tal vez estás frustrado en casa. O tal vez estás frustrado en el ministerio. Pero realmente el Señor desde esas pequeñas asignaciones
va a traer una recompensa a cada uno de nosotros. Pero tenemos que preguntarnos en esta mañana, ¿eres fiel en tu hogar, con tu esposa? ¿Eres fiel en esas pequeñas asignaciones que hay en casa? ¿O tal vez estás echando de menos esa asignación de sacerdote de la casa? ¿Eres fiel en tu trabajo? ¿Eres fiel en ese pequeño puesto que tienes en la compañía? Y tal vez entiendo que quieres ascender a otro nivel, pero ¿estás siendo fiel con esa pequeña asignación? ¿Estás siendo fiel con tu servicio a la iglesia, por pequeña que sea la congregación? ¿Estás siendo fiel y obediente y cumpliendo con las responsabilidades que el Señor te ha encomendado, sin que nadie te aplauda, sin que nadie te reconozca, sin que nadie te galardone, sin que nadie te dé un diploma? Por ahí hay un video en las redes sociales en la que le preguntan a una persona quién le había dado el reconocimiento y dijo, me lo di yo mismo. Y es frustrante, pero así es. Me lo di yo mismo porque nadie me lo dio. No, el Señor es galardonador. Él va a recompensar todo lo que a ti te parece que no va a recompensar. Y la gente en el mundo, de alguna manera, nos muestra que necesitas un galardón, que necesitas una recompensa, que necesitas un premio, que si no te has ganado un Grammy, ¿para qué haces música? Eso es lo que nos muestra el mundo. Que si de repente no te has ganado un disco platino, ¿para qué haces esto o aquello? Que si de repente no te han premiado por ser el mejor ingeniero, ¿para qué sigues en eso? O que si de repente no te han premiado con el premio Compartir al Maestro en Colombia, ¿para qué? Y un saludo para el maestro Compartir en Colombia, que es de mi pueblo. Pero todos los reconocimientos son importantes y son buenos y son provechosos y nos animan y nos motivan a seguir. Pero el Señor lo que nos dice es que Él nos va a dar una recompensa de la herencia, porque es a Él a quien le servimos. Y esa recompensa es eterna, esa recompensa no la da este mundo, y ese reconocimiento no se lo van a dar tus vecinos, ni van a hacer una fiesta, o como decimos en Colombia, un bazar, para reconocerte todo lo que has hecho en la Junta de Acción Comunal. No. Esa recompensa viene del cielo. Y esa recompensa la esperamos de parte del Señor. Y tenemos que aprender a ser fiel y entender que es Dios quien nos premia y no el mundo quien nos premia. Porque si estamos esperando una recompensa del mundo, entonces eso quiere decir que es al mundo a quien estamos sirviendo. Pero nosotros esperamos una recompensa y somos fieles a Dios, porque es a Dios a quien le debemos nuestra fidelidad. Como segunda medida, la fidelidad es obediencia a los preceptos de Dios. Se demuestra en lo poco, primero, pero segundo, representa o significa obediencia a los preceptos de Dios. Ser fiel no es solo cumplir con tareas y asignaciones, y muchas veces, como la religión nos lo ha presentado, tenemos una lista de pecados por aquí y una lista de las cosas que podemos hacer por allá, ¿verdad? Y esas son las listas de asignaciones. No, es vivir en obediencia. No se trata de que tengamos un listado de responsabilidades, se trata de que sepamos ser obedientes de corazón. Dice Salmo 119 y el versículo 2, bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, los que se proponen en su corazón guardar la dirección que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Guardar su palabra, permanecer en obediencia, porque la obediencia es la prueba más grande de la fidelidad, y no una obediencia por apariencias externas, ¿no? Sino una obediencia por una vida guiada por Dios, porque muchas veces en la iglesia aparentamos ser fieles y sinceros y leales, pero resulta que en casa somos diferentes, resulta que en el trabajo ni siquiera sabían que éramos cristianos, porque ¿quién va a saber que es cristiano ese tipo tan grosero, tan desobediente, tan altanero? No, se trata de que tengamos una vida realmente comprometida con Él, un corazón realmente comprometido con Él, guardar sus testimonios o guardar sus mandamientos, sin importar el lugar, sin importar la situación o sin importar la circunstancia. Porque muchos de nosotros, cuando viene la circunstancia, entonces aprovechamos la oportunidad para desobedecer, aprovechamos la oportunidad para irnos por las ramas, ¿no? Juan, capítulo 14,
y el versículo 15 dice, si me aman, guarda mis mandamientos. Esto implica incluso cuando no entendemos completamente lo que el Señor nos está indicando. Esto implica cuando aún no entendemos completamente el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero la palabra del Señor nos invita a, hey, si tú me amas, si verdaderamente quieres tener una relación conmigo, si realmente tú quieres vivir siendo fiel a mí, entonces guarda mis mandamientos. Hay una historia en el libro de Samuel que nos recuerda a Saúl. Y es que Saúl decide desobedecer. Saúl decide hacer otra cosa diferente a lo que Dios había organizado, a lo que Dios había mandado. Y él decide desobedecer. Y en el capítulo 15 y el versículo 22 de Primera de Samuel, encontramos lo que Samuel le dice a Saúl. Y dice el versículo 22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Y se lo hace en manera de pregunta. Y es una pregunta retórica. Y es una pregunta para que te hagas en esta mañana, ahí en la comodidad de tu sofá donde estás escuchando este mensaje. Es que se complace Dios en los holocaustos, en las víctimas, en los sacrificios que estás haciendo, en todo ese trabajo duro que estás haciendo por desarrollar el propósito de Dios. Se complace Él en todos esos sacrificios que has hecho por llegar a ciertos lugares, etcétera, etcétera. Se complace Él con todo eso, o que se obedezca a la palabra de Dios. Le está diciendo, hey, estás poniendo por encima de la obediencia los sacrificios que estás haciendo. Dios quiere que seas obediente. Dios no quiere que venga a traerle sacrificios. Y se lo reitera, le contesta. Es una pregunta retórica, así que se la contesta. Y le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ojo con eso. Porque a veces pensamos y confundimos nuestro trabajo, el desarrollo del plan que Dios tiene para nosotros. Y confundimos nuestro trabajo con ser fieles a Dios. Y decimos, oh, es que yo soy ujier de la iglesia. Oh, es que yo me levanto madrugado a grabar el mensaje. Oh, es que yo hago esto y aquello, yo pongo luces, yo hago acá y allá. Pero ¿se complace Dios en todo ese sacrificio? ¿En que te hayas levantado de madrugada? ¿O se complace en que seas obediente constantemente con un corazón sincero? Y que cumplas verdaderamente lo que su palabra dice. Y que te encamines verdaderamente en lo que Él tiene para ti. Él se complace ciertamente más en obedecer. Es mejor obedecer a Él con humildad de corazón, aunque de repente en cuanto a los sacrificios no hagas ninguno. No podemos vivir de apariencias religiosas. Y ese es el problema grave de este tiempo, realmente. Es triste, pero muchas veces aparentamos todo lo que somos, pero resulta que en casa hay un desastre total. Resulta que nuestra esposa no nos interesa para nada. Resulta que permanece nuestro corazón puesto en la idolatría y en otras cosas diferentes. Resulta que por aquí aparentamos una cosa, pero cuando nadie nos ve, hacemos otra completamente diferente. Pero la fidelidad implica vivir en integridad. No solo los domingos, sino vivir en integridad constantemente. Presentes delante del Señor constantemente. Obedientes delante del Señor constantemente. Porque ciertamente el obedecerle, el guardar sus preceptos, es mucho más interesante para Él. Esa es una muestra real de nuestra fidelidad a Dios. Pero como tercera medida y la más beneficiosa lo que más nos genera expectativa más bien a nosotros como seres humanos es que la fidelidad tiene una recompensa. O sea, no estamos ahí de gratis. O sea, el Señor tiene una recompensa para nosotros. ¿Y a quién no le gustan las recompensas? A todos nos gustan las recompensas. El versículo de Mateo 25-23 termina con una frase poderosa, con una frase preciosa, con una frase que debería motivarnos o incentivarnos a ser fieles realmente a la voluntad de Dios.
y es entra en el gozo de tu Señor. Esto no es solo la invitación a una fiesta, de un after party, no sé. Esto no es solo la invitación a vivir la vida que nos invita a vivir el mundo hoy en día, de libertinaje. Esto no es una invitación al gozo que hemos confundido durante toda esta generación con hacer lo que se nos da de la perfecta voluntad nuestra. No. Esta es una declaración de entrar realmente en la presencia de Dios. Y que esa presencia de Dios trae consigo recompensa, no elogios humanos, como ya lo había dicho antes. Dice Hebreos 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Ya? Pero termina diciendo, y que es galardonador de los que le buscan. El Señor tiene detalles con nosotros. Y el Señor tiene recompensa para nosotros. Y ser fieles a Él trae una recompensa para nuestra vida. Pero estos galardones son eternos. No los vamos a encontrar aquí. Y muchos me dirán, pero aquí también podemos vivir una vida de abundancia, de prosperidad, y todo eso se vale. Y claro que sí, por supuesto, la palabra del Señor dice, yo quiero que seas prosperado conforme prospera tu corazón. Pero eso no es lo que realmente va a llenar nuestra vida espiritual de sentido. Lo que realmente va a llenar nuestra vida espiritual de sentido es entender que esa recompensa es eterna, que esa recompensa va mucho más allá de lo que nosotros podamos adquirir aquí en este lugar. Y esa recompensa está disponible de manera constante para nosotros, pero tiene un tiempo límite. Isaías 55, 6, 7 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esa es una gran recompensa, que el Señor nos regala su perdón. Nos trae paz a nuestro corazón, trae serenidad a nuestra vida, trae propósito. Pero debemos buscarlo a tiempo, ahora que estamos a tiempo, porque tiene un límite ese tiempo. Y es importante que nosotros seamos conscientes de que el recibir esa recompensa tiene un límite. Y no podemos vivir una vida desordenada, una vida de impiedad, una vida desviada y esperar que venga una recompensa de parte de Dios a nuestra vida. Nosotros tenemos que entender que tenemos que darle un giro a nuestra forma de vivir y comenzar a caminar en fidelidad hacia Dios para empezar a perseguir lo eterno. Porque se trata no de una recompensa efímera aquí del mundo, sino que es una recompensa eterna. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El Señor quiere darte una corona de vida y debemos cobrar ánimo y estar dispuestos a caminar en fidelidad. Porque Él quiere traernos una vida nueva, para que podamos vivir una vida nueva aquí, pero sobre todo para que podamos vivir una vida eternamente en su presencia. Porque ese es el galardón más grande que cualquiera podría recibir. Así pues dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque en su tiempo segaremos si no desmayamos. Yo sé que estamos cansados. Yo sé que tal vez hoy tu fidelidad parece no ser reconocida. Yo sé que hoy quizás te sientes olvidado, olvidada, desanimado, desanimada. Pero Dios ve lo que estás haciendo. Y Él tiene una recompensa para ti. No trabajamos por fama, no trabajamos por aplausos. Trabajamos por amor a Cristo. Trabajamos porque Él es nuestro galardón. Y yo le invito a que cierre sus ojos. Y le pongamos al Señor nuestras inquietudes delante de Él en esta mañana. Y le digamos, Señor, yo quiero caminar en fidelidad contigo. Tal vez yo no soy perfecto. Tal vez no he sabido caminar en fidelidad hasta aquí. Y tú no buscas que yo sea perfecto, Señor. Tú buscas que yo sea fiel. Y tú buscas siervos fieles. Fieles en lo poco. Fieles en la obediencia. Y buscas siervos fieles hasta el fin. Y Señor, queremos convertirnos en ellos. Queremos convertirnos en ese siervo fiel al que tú le dices, hey, bien hecho. Buen siervo. Ven, entra en el gozo de tu Señor.
Queremos caminar, Señor, confiados en que un día nos recibirás con esas palabras en la eternidad. Enséñanos, Señor, a ser fieles como tú. Ayúdanos, Señor, a obedecer tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a servirte de corazón. Ayúdanos a vivir, Señor, cada día para agradarte. Queremos, Señor, oír de tus labios esas palabras y entrar, Señor, en el gozo de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana. Confiamos en que aquí estaremos. Que el Señor les bendiga. Feliz domingo para todos. Este es el momento, suelta tus dilemas. Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad. Es un paso de fe que te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar. Estás en el mejor lugar.